Hugo Ordóñez Espinosa escribe su nieto para Plan B, planb.com.es. Él fue Contralor del Estado, exministro juez de la Corte Nacional de Justicia, abogado y periodista. Había nacido en Cuenca en 1923. Su papel es especialmente recordado durante el retorno a la democracia y la reinstitucionalización, y colaborador del medio Plan B. Este portal comparte algunos recuerdos de su vida familiar. Durante estos últimos días, después del fallecimiento de su abuelo, Hugo Ordóñez Espinosa, la familia ha recibido el mensaje de cariño de todas partes. Entonces, escribía su nieto que su abuelo había fallecido el 25 de octubre, a sus 96 años. Información oficial: había nacido en Cuenca el 31 de octubre, justo en pleno día del escudo nacional, en 1923. Su vida estuvo marcada por varios hitos importantes en su carrera profesional, pues fue docente, abogado y periodista, así como por sus méritos intelectuales, su moral y su civismo. Fue uno de los fundadores del semanario titulado La Escoba en los años 50, el cual tuvo gran trascendencia en el periodismo de Cuenca. Y en 1957 fue parte de los fundadores de la Unión de Periodistas de la SUAY. En 1979, en el regreso a la democracia, fue designado Contralor General del Estado por el expresidente Jaime Roldos Aguilera, cargo en el cual demostró su valentía y honestidad en defensa de los recursos del Estado y su implacable batalla contra la corrupción. Entre sus últimos cargos públicos, en los años 90, fue ministro juez de la Corte Suprema de Justicia, y fue a partir de ese entonces que él y su esposa se instalaron acá en Quito, en donde hizo muy buena parte de su vida pública. En la ciudad natal, en la suya, el auditorio de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca lleva su nombre: Hugo Ordóñez. Su vida estuvo marcada por varios hitos en su carrera profesional, pues fue docente, abogado, periodista, así como por sus méritos intelectuales, su moral y su civismo, y fue uno de los fundadores del semanario La Escoba en los años 50, el cual tuvo gran trascendencia en el periodismo de Cuenca. Se ha resaltado especialmente su gestión como Contralor General del Estado en los primeros años del retorno a la democracia. Muchas personas han rendido tributo a su memoria, y de eso su nieto está muy, pero muy agradecido por ello. Lo han hecho y lo harán personas del ámbito público. Lo seguirán nombrando y recordando por su ejemplar trayectoria, y por lo cual su nieto se siente profundamente orgulloso. Sin embargo, él quiere hablar de su abuelo, al que él conoció, y dice que es un privilegiado al poder ser un miembro más de la familia de 8 hijos, 15 nietos y 4 bisnietos, que su abuelo construyó junto a su abuelita, Reina Cordero Carrasco. Él es parte de ese grupo de 15 nietos adorados que siempre gozaron de su amor incondicional. Su abuelo dice que le enseñó a través de sus actos lecciones importantísimas que le han servido para la vida. Le ha enseñado que la familia debe ser siempre la prioridad. Construyó una sencilla casa en Puembo hace ya más de 2 décadas, 20 años, para que todos los tíos y primos se reúnan en ella. Esta casa en de campo fue el lugar preferido de su infancia, un pedazo de cielo en la tierra para sus nietos. Lo mismo hizo en Quito, al construir poco a poco el edificio familiar donde todavía se vive junto a la familia. Su intención fue clara
y fue mantenerlos siempre unidos. Y remarca, le enseñó el amor a las cosas sencillas de la vida y a la naturaleza cuando simplemente se levantaba a caminar en el jardín alrededor de la casa de Puembo y sentía este sol de la montaña en sus hombros, protegido por su sombrero de paja de talla extra grande, cuando leía el periódico bajo la sombra de un árbol mientras comía su papaya. Por otro lado, le enseñó el amor de las cosas sencillas de la vida a la naturaleza cuando simplemente se levantaba a caminar en el jardín alrededor de la casa de Puembo y sentía el sol de la mañana en sus hombros, protegido por su sombrero de paja de talla extra grande, cuando él leía el periódico, como lo digo, bajo la sombra de un árbol mientras comía su papaya como refrigerio. Cuando silbaba, imitando a un pájaro, a los pájaros que descansaban por ahí en la copa de los árboles, cuando se salían todos a caminar por el campo, cuando regresaban de Puembo a Quito, cantando o contando por ahí unos pichirilos. ¿Se acuerdan de ese juego? Pichirilo en el camino. Le inculcó el amor hacia la música clásica. Eso recuerda a su nieto, animando a sus nietos a que aprendieran a tocar el piano de su sala, el cual prometía regalarlo al candidato más apto. Al final, su primo Hugo, a quien llamaba Tocayo, mereció el honor de quedarse con el piano. Dice siempre que la mejor opción para consultar alguna duda era revisar la enciclopedia o el diccionario. Sin embargo, yo prefería siempre consultarle directamente a él mis inquietudes, pues su abuelo, dice, siempre fue una persona extremadamente culta y sus explicaciones eran muy profundas e incluso divertidas. Sus nietos de chiquitos entraban corriendo a su oficina, la entrada a un universo infinito de libros, y ahí estaba él, su abuelo, mientras esperando a su tocayo, su ñusta, como le llama, princesa de Quechua, en Quechua, princesa, su negrito, su cuscungo o cualquier otro nieto a los que no llamaba con estos cariñosos apelativos, para que la sacara una sonrisa. Le enseñó además que debían estar agradecidos con la vida y comer siempre todo lo que se sirve en la mesa, todo. Aquí me comes todo. Acompañar con mote todas las comidas, como buen cuencano que fue. Les enseñó a practicar los idiomas que les enseñaron en la escuela y hablaban a veces en francés. Y cantábamos, dice, en el carro la marsellesa. Pam, param, pam, 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 param, 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 pam. Su abuelito fue un hombre sencillo, amante de las cosas bellas de la vida. En sus últimos años mostraba ciertos momentos de lucidez y recuerdo, además uno en particular, dice su nieto, en el cual ya le comentaba a su tía Marcela sobre lo que aprendió en la universidad, particularmente sobre una tan materia apasionante como difícil, que era la biología molecular. ¿Cómo serían nuestras conversaciones, no? Recuerdo además su asombro, comprensión y su enorme interés sobre estos temas. Le susurraba que había un mundo desconocido por descubrir, una pequeña conversación de minuto a minuto, un momento inolvidable que nunca había tenido la suerte de haberlo vivido. Al final de sus días, su abuelo ya no le reconocía a su nieto. La vejez le había ganado tanto la partida. Sin embargo, en la profundidad de sus ojos azules lo veía una mirada pues que se conectaba con la de su nieto, como si lo reconociera de alguna forma. Desde el fallecimiento de su abuelita, durante sus últimos 12 años, la familia lo cuidó cada uno de estos días. El amor que recibió durante estos años por parte de sus hijos, sus nietos, sus bisnietos,
era lo más significante. Le demostraba la breve y preciosa que es la vida y la suerte que tuvo de vivirlo en la vaste, en la vastedad del espacio y tiempo. Al final de sus días, su abuelito ya no lo reconocía, la vejez lo había ganado su partida, sin embargo, en la profundidad de sus ojos azules, y él veía una mirada que se conectaba tanto con la suya como si lo reconociera de alguna parte en su memoria. Así escribió estas líneas en memoria de su abuelo adorado, el gran padre de mi padre, despidiéndose hasta siempre, abuelito. Qué historia.